Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, como todas las semanas, te habla Ariel Tejera desde el Departamento de Análisis de la Corredora Graci de Rosario. Estamos cerrando una semana por demás de movida y bueno, esto ameritó que nuestro colega Juan Manuel Huerti tuviera que viajar al interior, viajar a Córdoba para charlar con productores y clientes sobre todos estos acontecimientos. Para quienes no nos han estado o para quienes no han estado escuchando el podcast últimamente, el lunes sacamos una edición especial, lunes por la tarde, sobre sobre la medida clave, ¿no?, de la semana, la cuestión vinculada a retenciones cero. Así que recomendamos bueno, que escuchen el programa, ¿no? Porque la verdad es que está analizado por lo menos lo que fue el punto de partida de la semana. Hoy, con la invitada que tenemos, vamos a estar revisando y repasando todo lo que fue la operatoria comercial, lo que fueron los precios y, bueno, y todo lo que pasó esta semana. Y también vamos a estar hipotetizando sobre todo lo que se puede llegar a venir en las próximas semanas, ¿no? Bueno, para ir arrancando, la verdad es que esta semana, como decíamos, fue muy movida tanto para el agro como para los mercados financieros. El gobierno puso sobre la mesa o esbozó dos grandes movidas, dos grandes jugadas para intentar aportar algo de tranquilidad a los mercados. Después de perder una importante cantidad de reservas sobre el cierre de la semana pasada, que lo comentábamos en el último episodio, esta semana volvió a tener la iniciativa y arrancó la semana, ¿no?, con la publicación de un decreto que eliminaba temporalmente las retenciones, llevándola a cero para todos los productos. Y bueno, la otra gran noticia tuvo que ver con, o vino de la mano de la reunión bilateral de Milei con el presidente de Estados Unidos y también, o donde terminó recibiendo el presidente Milei y en definitiva el gobierno y nuestro país el apoyo del Tesoro norteamericano. Estas medidas generaron un fuerte impacto en los mercados y lograron quebrar o torcer la expectativa y la dinámica que veníamos viendo sobre el cierre de la semana pasada, que lo comentamos en el podcast de la semana pasada. La verdad es que todo se había empezado a tornar bastante complicado, ¿no? El panorama en los mercados cambiarios, el panorama en los mercados bursátiles, los títulos de deuda. Pero bueno, todo esto se logró quebrar, por lo menos temporalmente y momentáneamente. Tuvimos una suerte de veranito en los mercados. Se estaría, respecto al apoyo del Tesoro de Estados Unidos, se estaría avanzando, ¿no?, en negociaciones por un swap de monedas bastante importante. Y también se agregaría la posibilidad, o por lo menos así fue anunciado, de que adquieran bonos argentinos, que el Tesoro adquiera bonos argentinos, ¿no? Así que todo esto quebró la dinámica que veníamos viendo, impactó de lleno en los mercados. Los bonos tuvieron una importante recuperación en la semana. El riesgo país, tras acercarse a unos 1.500, casi 1.500 puntos básicos, cayó a 1.000, incluso llegó a ubicarse por debajo de este valor. Y el dólar cayó cerca de un 10% para posicionarse en torno a los 1.320 en el segmento mayorista. Así que una semana que podríamos decir, salvo la última rueda, que se vio opacada por una norma del Banco Central que impuso cierta limitación a la operatoria con bonos. Podríamos decir que fue una semana bastante favorable para los mercados. Para repasar breves del agro, antes de meternos de lleno a el análisis de la medida con nuestra invitada y todo lo que pasó esta semana en los mercados agrícolas, vamos a hacer un breve repaso vinculado más que nada al tema productivo. La verdad es que todo viene muy bien, o venía muy bien por el momento, hasta el momento de grabar el podcast. El podcast lo solemos grabar viernes por la tarde. En trigo hay que destacar, cerca del 97% del trigo está en condiciones normales, buenas a excelentes en Argentina. Como siempre, hacemos la salvedad, algunas zonas un poco más complicadas.
sobre todo aquellas que sufrieron excesos hídricos, pero en términos generales en el país el trigo viene muy bien, va a haber mucho trigo, se espera una producción que podría ubicarse en torno a 20 millones de toneladas, así que bueno, muchísima expectativa se sigue manteniendo en torno al cereal. Y bueno, y por otra parte, en lo que es maíz, también muchísima expectativa de cara a la campaña nueva. Lo charlábamos en el podcast de la semana pasada con Cristian Russo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Estamos en un campañón donde se espera una revitalizada apuesta a este cultivo. Ya llegaríamos sembrados cerca del 12% del área total, con los mayores avances en zona núcleo, Entre Ríos, algunas zonas de Córdoba. En una campaña que, si todo sale bien, podríamos estar ilusionándonos con más de 60 millones de toneladas de maíz. Lo que es realmente una cifra exorbitante. Y bueno, todo esto también en algún punto, bueno, nos lleva a seguir muy de cerca lo que ocurra con el clima, porque para este fin de semana tenemos anunciadas algunas lluvias, así que esperemos que las lluvias no nos vengan a opacar las perspectivas de producción. Y bueno, y por otra parte, en este contexto de un mercado que, como seguramente lo vamos a estar discutiendo, va a estar trabajando o ha estado trabajando con menores retenciones, posiblemente genere algún tipo de oportunidad hacia adelante. Y bueno, y tener en cuenta que el mercado, tanto en el trigo, o sea, en trigo vamos a tener un volumen de producción muy bueno y en maíz una cifra histórica en la próxima campaña. Así que, como siempre recomendamos, ir poniendo un ojo en ese maíz nuevo e ir viendo, bueno, qué se puede hacer con ese maíz nuevo. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es una estimadísima colega del rubro, ella es magíster en finanzas, analista de mercados agrícolas y consultora comercial independiente, es muy mediática, es una referente para todos los que estamos en esto. Bueno, hoy nos acompaña Lorena De Angelo. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Ariel, muchas gracias por la convocatoria. Es un gusto estar hoy contigo y que me haya también convocado, es decir, para participar de este podcast que es habitual escuchar, es decir, los sábados a la mañana cuando aparece y también a la firma Gracias por convocarme. Bueno, no, por favor, gracias a vos por dedicarnos este ratito en esta semana tan movida. Ya, bueno, es la segunda vez que tenemos el agrado de que nos acompañe. Uno de los primeros programas también habías estado con nosotros y bueno, siempre es un placer escucharte y compartir tus ideas. Así que, bueno, más que oportuno tenerte acá con nosotros esta semana, una semana tan movida, con tanta novedad, con tantos interrogantes también dando vueltas, ¿no? Para todos los que estamos en el sector y que, bueno, estamos todos intentando hacernos de respuestas a muchas de las preguntas que tenemos. Así que, bueno, creo que el gran tema de la semana, ¿no? Para el rubro fue el decreto, ¿no? De retenciones cero que bueno, tuvo una vigencia bastante efímera, veloz y efímera, pero bueno, no por eso menos contundente, ¿no? ¿Querés comentarnos qué es lo que nos dejó, ya habiendo finalizada siendo o habiéndose llegado al cumplimiento, ¿no? Del monto que había establecido el gobierno? ¿Qué es lo que nos dejó en materia de declaraciones juradas de venta al exterior por parte de la exportación? Bueno, en verdad, primero fue una sorpresa para todos, fue una medida tomada que cuando se conoció hasta se creía que podría ser una fake news y se empezaba a buscar la confirmación concreta de esa información, pero rápidamente se publicó el decreto 682 que mostraba la suspensión temporaria de los derechos de exportación con algunos condimentos particulares que no se habían visto, que en este caso estaba atado a un volumen de ingreso de divisas de 7.000 millones de dólares. Y que si nosotros hacíamos los cálculos iniciales tomando en cuenta el precio del producto que podría estar motivando
la mayor liquidación o declaración, mejor dicho, de ventas al exterior era la soja y nos estaba dando un tonelaje de aproximadamente entre 15 y 17 millones de toneladas de soja, por lo cual también con el ritmo comercial que venía se podía llegar tranquilamente porque a ese volumen de millones de dólares de ingresos de ventas al exterior también se sumaba un periodo de tiempo de vencimiento hasta el 31 de octubre. Esto nos llevaba a pensar que podíamos estar llegando a ese 31 de octubre donde el exportador iba a ir declarando ventas a medida que iba realizando, es decir, compras, pero la sorpresa también estuvo en que luego del anuncio del lunes, ya el miércoles teníamos la noticia de que se había alcanzado el cupo de las 7.000 millones de dólares y que estaba representando casi 19,5 millones de toneladas de todos los granos, entre los cuales no fue la sorpresa que era la soja y todo el complejo el de mayor volumen de ventas al exterior declarado. Que si tomamos en cuenta que del total hay aproximadamente 7.100.000 toneladas de subproductos de soja, que en ese caso sería harina de soja, y lo pasamos a la conversión de poroto, quizás el volumen de ventas estaría representando ya, tomado en esta conversión del poroto, un volumen mayor cercano a los 22,6 millones de toneladas en este caso. Pero esto es lo que vendió el exportador al exterior declarando bajo este régimen temporal. Desde el otro lado, también se observó un importante volumen de ventas por parte de los productores. Sí, fue una semana Estadística, muy mirando, activa, ¿no? En términos sí. comerciales, por lo menos acá nosotros lo vimos y creo que también dejó eso para todo el mercado, ¿no? Sí, efectivamente, esa información se puede obtener diariamente de Ciogranos, en el cual nos estaba dando, si tomamos en cuenta estos 4 días de negocios, tomando también, es decir, el día, el 25, nos estaba dando casi operaciones por casi 8 millones de toneladas. Tomando en cuenta los principales productos, este cálculo está tomando la soja, que es de casi 6 millones de toneladas, el maíz y el trigo, tomando en cuenta no solamente, es decir, el grano que hoy está disponible, porque este decreto también le permitía a los exportadores hacer registros de 360 días. Esto te llevaba a que también pudieran registrarse dentro del total y cuando se observa esa estadística, también se puede ver que hay un importante volumen en el caso de soja registrado para la próxima campaña. Eso muestra que el exportador va a adelantar esos ingresos de divisas que en verdad el mercado lo va a estar recibiendo recién en mayo y permitió también hacer negocios anticipados por parte del productor. Que es un volumen significativo, sí. Ahora, si uno toma y hace la comparación de lo que se vendió con lo que se originó en el mercado, teniendo en cuenta negocios nuevos, fijaciones, campaña que viene, todavía quedaría para originar por parte del el exportador y la industria de soja. Bien, sí, la verdad es que, como decíamos, una semana muy movida en materia comercial, pero bueno, donde también todavía, como bien lo destacabas, queda mucho por hacerse, ¿no? Porque hubo un adelanto muy importante de declaraciones y, bueno, los montos, obviamente, que se negociaron no llegan, ¿no? A cubrir la totalidad de lo que ocurrió, ¿no? Así que seguramente vamos a ver hacia adelante, digamos, sí. También hay que nombrar que a ese volumen de físico que se Ujú. puede relevar en el mercado hubo operatoria récord casi los 4 días seguidos en el mercado A3, donde operadores también, en lugar de originar por negocios físicos, también tomaron posicionamiento en el mercado de futuras opciones, que eso también es una forma de no solamente cubrir precios, sino también de en un futuro poder originar mercadería. Bien, bien, muy, muy buen dato ese también, porque sí, tuvimos jornadas muy importantes de mucho movimiento en el A3. ¿Te daría la sensación o cuál es tu visión sobre con todo este volumen tan holgado, ¿no? que se estuvo negociando?
Hacia adelante, ¿podemos pensar en que vamos a estar en jornadas más tranquilas en las próximas semanas? ¿O cómo te imaginas la dinámica comercial, por lo menos habiendo con todo este adelanto, ¿no? Esto es difícil, ¿no? de predecir. Va a depender también mucho de los precios, seguramente, pero hay como un adelanto o una aceleración importante, ¿no? En las ventas de esta semana, ¿te coincidís con eso o cómo lo ves? Bueno, en verdad, es decir, las ventas, como te marcan hoy los números, fueron importantes en estos días, Ujú, pero si nosotros comparamos también las ventas hacia el exterior de los exportadores, ujú, hoy te marca que la demanda va a seguir originando los distintos productos. Quizás no tanto en los cereales, en ujú, el trigo y el maíz, donde el volumen de operatoria también, es decir, fue más bajo porque el precio mostró otro comportamiento. Recordemos que en estos dos productos prácticamente la demanda estaba pagando un valor sobre la paridad de ujú, exportación. Entonces, con la salida temporaria del derecho de exportación se acomodaron un poco los valores, el productor vendió algo, pero aprovechó a vender principalmente soja, teniendo en cuenta que la mejora de los precios era mayor. Y ujú, de cara hacia lo que queda, principalmente para la campaña 24-25 que todavía estamos transcurriendo, va a tener que originarse soja. bien. El hecho es que en estos días no todos los productores aprovecharon Ujú, esta oportunidad que estaba dando el mercado. Me pasó, es decir, escuchar distintas declaraciones por ujú, parte de, es decir, los productores que ante esta medida tenían dos aspectos relacionados a la incertidumbre de lo que podía pasar con los precios. Si ujú, efectivamente los precios después del comienzo de la medida iban a continuar mostrando mejoras, ujú, entonces por eso es que muchos decidieron no realizar sí, ventas, el cupo se terminó ujú, rápidamente, entonces los precios empezaron a bajar. Más ujú, allá de que también no solamente bajan los precios por la presión de la oferta de este volumen que ingresó al mercado, sino también por el comportamiento de los valores a nivel internacional. ujú, Si tomamos como referencia los precios de Chicago, es decir, los precios bajaron esta semana, ujú, pero a eso hay que sumarle que los precios que el exportador vende al exterior es la referencia FOB. ujú, Y sabiendo que Argentina tiene esta posibilidad de que los exportadores originen un mayor grano en el mercado doméstico ujú, a partir de la reducción o la eliminación temporaria de los derechos de exportación, se da vueltas y vuelca también más grano al mercado internacional. Eso hace que los valores FOB medidos primero por la referencia internacional, porque bajó el precio de Chicago, sino también por el valor de las primas, mostraran caídas en las cotizaciones. Por ejemplo, tomando como referencia el poroto de soja, es decir, bajó casi $15, el aceite bajó casi $40 y la harina también aproximadamente $15. ujú, Eso lleva a también bajar el precio que puede pagar el comprador para originar ese grano. No es lo mismo haber vendido el primer día, ujú, lunes, donde el precio de la soja llegó a $360, que haber vendido el último, donde el precio disponible de la soja llegó a 348. Y no va a ser lo mismo vender hoy y vender la semana que viene, porque ahí va a volver a jugar nuevamente lo que pase con los ujú. precios internacionales y también con la oferta local. Vos me preguntaste, Ariel, qué pienso de acá hacia el futuro. Obviamente los precios no van a tener los mismos niveles a los que llegamos a ver esta semana, pero igual sigue teniendo, es decir, una oportunidad porque hoy, en base a los valores internacionales, se sigue pagando, aún con derechos de exportación, valores más altos. Estamos teniendo casi más de $30, lo hablábamos de mejores precios sobre, es decir, la paridad, porque Sí, también me hay un parece hecho que a tener en me parece que todo este punto que estás haciendo sobre los precios es clave porque a lo largo de la semana yo detecté con mucha gente que he estado charlando y dialogando como muchas interpretaciones un poco confusas, ¿no? De lo que estaba pasando en el mercado, porque justamente arrancamos con precios muy buenos el lunes, eh, pero bueno, rápidamente se empezaron a desplomar. Y ahí, bueno, surgía mucha especulación sobre, bueno, por qué, qué era lo que estaba pasando con esos precios que caían. Y es una muy buena explicación la que estás dando, ¿no? Efectivamente, tuvimos no solamente
digamos, un tema internacional de un mundo que dijo, bueno, de golpe acá, Argentina va a estar trabajando con mucho más margen, los exportadores, los productores van a poder también capturar un margen mayor, va a aparecer la oferta y bueno, y eso también se vio reflejado, ¿no? En los valores que se cerraron, ¿no? En el segmento o los valores de referencia del mercado FOB, ¿no? Sí, efectivamente, también eso se sigue Ujú, trasladando hoy, es decir, al mercado actual, tanto ujú, disponible como futuro. Llegamos a tener, en el caso de la soja, pensando en los valores que se pudieron negociar para la campaña 25-26, muy buenos valores que te permitía al productor, hoy que está tomando todavía la decisión de sembrar gruesa, si bien ya viene avanzado la siembra de maíz y ya quizás tiene las decisiones de soja, pero pudiendo mejorar el margen cerrando hasta niveles de $325, que hoy estaba mostrando prácticamente, es decir, una mejora del 10% del precio hacia el futuro, por lo exacto. cual era también una oportunidad en el posicionamiento hacia la próxima campaña. Bien. Partiendo de la hipótesis que uno dijera, suponiendo que estuviesen las retenciones hoy vigentes o que el exportador se quedara con todo ese excedente de retenciones, hoy, ¿cuál sería el precio de mercado o el FAS teórico que debería ser el de referencia si estuviesen las retenciones aproximadamente, con todas estas caídas que decíamos que tuvieron lugar, un número más o menos, ¿por dónde debería rondar? Bien, pensemos que el otro aspecto que no te Ujú, mencioné desde el punto de vista de la decisión del productor ujú, es que el productor esperaba, con la ujú. salida del derecho de exportación, que el precio subiera a $10. Perdón, cien Bien. dólares. Eso no iba a proceder, principalmente porque recordemos que el exportador no solamente en sus costos tiene el valor de la originación de la mercadería, Ujú, tiene valores FOBIN y se le sumaba un costo financiero significativo. Entonces también he escuchado declaraciones, ay, no voy a vender ahora porque el exportador se está quedando con $100 y a mí me está pagando 60, que fue lo máximo que me pagó. Tenemos que tener en cuenta ujú, que tiene un montón de costos para la originación. La financiación es uno de ellos que está cara en estos momentos, y tomando en cuenta esos valores y la nueva construcción, donde hoy nuevamente tenemos estos derechos de exportación, te podría estar dando un valor de paridad con la industria cercano a los $285. claro, Pero ojo, fíjense que el mercado está pagando 330, $340. ujú, Cerró, tomando como referencia la pizarra que se publicó el viernes, $338. Y a no olvidarse también que, producto de todas estas medidas, el tipo de cambio baja. ujú. Entonces no es menor la variable de también Sí, cobrar menos en pesos y repercutir sobre el valor de los granos. sí, tal cual. Me parece que todo ese análisis que haces es sumamente pertinente por a raíz, bueno, de mucha confusión, ¿no? Que se ha estado generando en estos días sobre bueno, qué ha estado pasando con los precios, ¿no? Porque hemos visto que entre lo que era el lunes y justamente ayer y hoy, los precios, bueno, estuvieron mostrando algún deterioro, bueno, y intentar determinar esos factores está muy bueno y poder ponerlos sobre la mesa y explicarlos. Y bueno, y creo que la explicación tuya ha sido sumamente clara. Esperemos que, bueno, que en algún punto hacia adelante, bueno, mucho va a depender de lo que pase con los precios, ¿no? De la tensión entre la oferta y la demanda, ¿no? La necesidad que veamos por parte de los compradores y también la necesidad de venta o no que estén dispuestos a mostrar, ¿no? Los productores en definitiva, ¿no? Yo creo que ahí se va a jugar un poco cuánto va a poder capturar de toda esta mejora también el productor, ¿no? Si seguimos viendo mucha oferta, quizás sea más difícil, y si no, a lo mejor vemos a una exportación que tiene que esforzarse un poco más para intentar originar, ¿no? Bueno, totalmente. Hoy, de cara a todo lo que se declaró de ventas al exterior Ujú, y lo que todavía tiene que originar, como te mencionaba, hoy un análisis que hice en el cual me senté a calcular todos los números de la información que tiene. Yo creo que el exportador todavía tendría que estar originando casi 9,2 millones de ujú, toneladas de soja, pensando solamente en la campaña 24-25, por lo cual el diferencial de precios sobre la paridad lo vamos a poder seguir viendo. Lo que sucede es que a medida que se va achicando la brecha entre la necesidad, porque de acá en adelante
prácticamente no vamos a ver nuevas ventas al exterior, seguramente por parte de los exportadores. Entonces ellos ya tienen el precio de venta cerrado, ahora tienen que ver cuánto se origina en el mercado doméstico. Recordando que todos los mercados es un juego de oferta y demanda. Si hay mucha oferta, es decir, el precio va a bajar. Quizás ahora se retrae esa oferta por parte del productor y le puede dar un sostenimiento al precio, más allá de que no tenemos que olvidar que nuestro mercado toma la referencia del mercado internacional. Sí, tal cual. Y bueno, momentos donde tenemos a Estados Unidos cosechando a todo motor. Campañón de maíz y una campaña relativamente buena de soja también, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, el ritmo de avance, eso va a hacer que los valores quizás en el mercado de Chicago estén presionados por esta mayor oferta, más allá que en el mercado de la soja toda la atención está puesto en cómo vienen las negociaciones con China y Estados Unidos. Recordemos que en el caso de que en un futuro se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, ese impacto que podría llegar a ser alcista para el mercado de referencia, podría ser bajista para el mercado local. Entonces hay que también tener en cuenta, es decir, esos factores que pueden impactar hacia un futuro, considerando que la estacionalidad de los precios en el mercado de Chicago a esta época del año muestra presión por la cosecha. Sí, y bueno, y tomando esto que decías vos, ¿no? Valores que a lo mejor semanas atrás eran poco pensados, ¿no? Por parte del productor, así que bueno, empezar a ver qué decisión se puede tomar allí. Bueno, la verdad es que súper, súper claro todo lo que nos has explicado. Yo sé que, bueno, vos hablas mucho con productores. ¿Los has visto con intenciones de cerrar precios, no? ¿Qué sensación te fue dejando la charla con ellos? A lo mejor vos estás en contacto en esta primera semana, por lo menos, y de acá hacia adelante. Bueno, como te decía, fue una sorpresa para todos, principalmente porque no se esperaban esta medida que permitiera mejorar considerablemente el precio que estaba recibiendo el productor. Recordamos que teníamos $300 en soja, llegamos a tener 360 y hoy tenemos 338, 340 todavía de una soja disponible. En el caso de los productores que quizás les cuesta un poquito más tomar rápidamente la decisión, por eso es que hoy tenemos dos casos. Uno, lamentablemente, que teníamos muchos productores que ya prácticamente no tenían nada para vender, que habían entregado todo para cumplir sus obligaciones y para planificar la campaña 25-26, por lo cual esos productores no pudieron aprovechar este diferencial. Y en el caso de aquellos que tuvieron, tuve una respuesta disímil, porque algunos quisieron aprovechar, Ujú. otros quisieron esperar a ver cómo iba evolucionando el precio y lamentablemente hoy la espera por el corto tiempo que duró la eliminación del derecho de exportación le hizo no obtener los niveles máximos de precios que ya se pudieron ver en los mercados, pero creo que como recomendación hoy seguimos viendo valores diferenciales que habría que aprovechar teniendo en cuenta los valores que teníamos hasta el 19 de septiembre, que eran mucho más bajos aún de los valores actuales. Bueno, Lorena, la verdad es que bueno, muy, muy claro todo, toda la explicación. Creo que nos llevamos unas cuantas respuestas, por lo menos, a lo que fue esta semana tan movida. Así que bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por compartir con nosotros todas estas ideas. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ariel, por la convocatoria. Siempre es muy lindo estar participando en este podcast y bueno, también a toda la firma por poderme permitir hoy estar acá contigo. Bueno, Lorena, un abrazo grande y bueno, y esperemos que la próxima vez que nos comuniquemos sea por retenciones cero, pero definitivas. Esperemos que sea así, crucemos los Sí, dedos, sí. todo va a depender de cómo vaya evolucionando la economía de nuestro país. Tal cual. Bueno. Así nos acompañaba Lorena D'Angelo, analista y consultor independiente. Se nos fue otro episodio de Agri Mercados. Nos volvemos a ver el próximo fin de semana. Saludos a todos.
Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Uberti.